¿Qué tal? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Como ustedes saben, este mes de mayo ha sido de muchas suspensiones, lo cual nos hemos visto afectados y no hemos tenido el número suficiente de clases. Y ya nos urge realizar las evaluaciones. Es por eso que el día viernes vamos a realizar una pequeña evaluación, es en línea o virtual, de tal modo que les voy a pedir que lleven para mañana su recarga de 50 pesos para realizar el examen, ¿no? Y el tema del cual se va a referir dicho examen es el de la resolución de triángulos rectángulos. Como ustedes ya lo anotaron en su cuaderno, resolver un triángulo significa encontrar o determinar todos sus elementos, que en total son 6, 3 lados y 3 ángulos. Las herramientas matemáticas que vamos a utilizar serían el teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, las funciones inversas y el principio de los ángulos internos, que nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. También les voy a pedir que los siguientes ejemplos que se van a mostrar, que son dos, los anoten en su cuaderno para que les pueda yo colocar un sello y también podamos realizar ya el conteo de sellos. Entonces vemos aquí en el ejemplo 1 el siguiente triángulo rectángulo, del cual yo conozco 3 de sus elementos. Conocemos el ángulo A de 50 grados. Obviamente también se conoce el ángulo recto, que es de 90 grados, y únicamente uno de sus lados, que es el lado B, el de 7 centímetros. Y los 3 elementos que nos faltan por encontrar sería el ángulo B, cuyo valor es desconocido ahora, el lado A, que es uno de los catetos, y el lado C, que viene siendo la hipotenusa. Lo más fácil sería encontrar de manera inmediata el valor del ángulo B, porque si ya tengo dos ángulos, el de 90 y el de 50, y sé que la suma de los tres ángulos debe darnos 180, eso significa que si el ángulo recto ya es de 90 grados, entonces entre el ángulo A y el ángulo B debe darnos otros 90 grados, para que ya nos dé el total de los 180. ¿De acuerdo? Entonces, entre el ángulo A y el ángulo B nos debe dar 90 grados. Si ya sé que el ángulo A mide 50, ¿cuánto deberá medir el ángulo B para que el total sean 90 grados? Pues bueno, como tú también ya lo sabes, debe ser de 40 grados. Y de esa manera ya sé que el ángulo B tiene un valor de 40 grados. ¿Listo? Entonces ya determinamos ese ángulo faltante. Ahora nos vamos a enfocar en los dos lados que hacen falta, el lado A y el lado C. Voy a insertar otra imagen. No, ahí lo tenemos ya. Es el mismo triángulo. El ángulo B ya sabemos que es de 40 grados. Ahora enfoquémonos en los lados faltantes. Podemos empezar con cualquiera de los dos lados que hacen falta, el lado A o el lado C. Y en este punto les tengo que recordar que el teorema de Pitágoras no lo puedo realizar, no lo puedo aplicar, porque para utilizarlo necesito dos lados, es decir, ya sean los dos catetos o el cateto y la hipotenusa. Pero con un solo lado no se puede utilizar. Entonces eso me hace o me lleva a que tenga que aplicar una función trigonométrica. Para utilizar las funciones trigonométricas, primero tenemos que escoger un ángulo de referencia, ya sea el ángulo A o el ángulo B. Nunca el C, porque el C es el ángulo recto. Estaría entre A o B únicamente. Si yo decido escoger el ángulo A como referencia, entonces vean cómo se nombran los catetos.
Aquel cateto que está enfrente de él sería el cateto opuesto. Y ese cateto que forma parte de ese ángulo, que en este caso es el lado B, forma parte del ángulo, entonces a este se le va a llamar cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, hay una función trigonométrica que me relaciona el valor del cateto opuesto con respecto al cateto adyacente. ¿De qué función trigonométrica estoy hablando? De la función tangente, que en este caso vamos a aplicarlo para el ángulo A. Entonces quedaría tangente de A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahora vamos a proceder a sustituir los valores que sí conocemos. El ángulo A sí lo conocemos, entonces vamos a sustituirlo. Escribimos tangente de 50, porque el ángulo A vale 50, es igual al cateto opuesto, que obviamente es el lado A, que no lo conozco, entre el cateto adyacente, que es el lado B, que sí lo conozco, y vale 7 centímetros. Entonces, esta función trigonométrica ahora la vamos a visualizar como una ecuación, donde nuestra incógnita es A. Y para hallar su valor hay que hacer un simple traspaso muy sencillo, porque este 7 lo voy a mover o lo voy a traspasar al otro lado. Y ya saben que la regla de los traspasos nos dice que si algún número está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando. Entonces de esta manera se va a multiplicar el 7 por la tangente de 50. Y esta operación la vamos a realizar en la calculadora. 7 por la tangente de 50. El resultado que nos arroje la calculadora, ese ya va a ser el valor de ese lado A. Entonces vamos a realizar la operación. 7 por, vemos el botón de tangente, oprimimos ese botón, ya nos apareció ahí la función tangente, se abre un paréntesis automáticamente y dentro del paréntesis anotamos el valor del ángulo, que en este caso es 50. Y como ven, ya no es necesario cerrar el paréntesis, automáticamente el resultado ya se desplegó en la parte de abajo. 8.34. Vamos a utilizar únicamente dos decimales para que todos tengamos los mismos resultados. 8.34, ese fue nuestro resultado. Entonces el lado A tiene un valor de 8.34 centímetros. Este resultado ya lo podríamos anotar aquí en nuestra figura. 8.34. Muy bien. Ahora sí, ya me puedo enfocar en el hallar la hipotenusa, que es el lado C. Ahí ya tendríamos la opción de usar el teorema de Pitágoras, porque ya conozco los dos catetos. O también podríamos utilizar otra función trigonométrica, ya es a elección de cada quien. Para este ejemplo, como no estamos acostumbrados a usar mucho las funciones, pues prefiero utilizar una función trigonométrica. Alguna función trigonométrica que me relacione la hipotenusa, que es el lado C, con cualquiera de sus dos catetos. Entonces tenemos dos opciones. Una sería la función seno, que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, y la otra opción sería la función coseno, que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Eso también ya es a elección. Tú escoge cuál función prefieres usar. En mi caso voy a utilizar la función seno. La función seno se obtiene de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ya habíamos escogido el ángulo A como referencia, ¿verdad? Entonces vamos a anotar aquí que es del ángulo A. Ahora bien, procedemos a sustituir los valores. Seno de A, que vale 50 grados, ¿no? Anotamos seno de 50,
es igual al cateto opuesto, que ya lo conocemos, que es precisamente el que acabo de determinar, el de 8.34. 8.34 entre la hipotenusa, que este valor pues, no lo conocemos, pero lo tenemos representado como con la letra C. Entonces sería entre C. Ahora bien, igual que con la función anterior, esto lo voy a visualizar como si fuera una ecuación. Y entonces hay que hacer unos traspasos. Solo que este va a ser de doble traspaso. Porque primero tengo que mover esta letra C. Esta letra C que está dividiendo, la voy a pasar al otro lado multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces quedaría en forma de multiplicación como C por seno de 50. Y esto va a ser igual a 8.34. Ahora realizo otro traspaso porque la idea es que encontremos el valor de C, que es la incógnita. Entonces este seno de 50, que ahora está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado dividiendo al 8.34. Entonces de esa manera ya tenemos la forma de obtener el resultado. Vamos a dividir 8.34 entre el seno de 50. Igual lo va a realizar la calculadora. .34 entre, aquí está la función seno, la que dice sin, S-I-N, ya que apareció en la pantalla, sin, le anotamos el valor del ángulo, que es de 50. Automáticamente nos da el resultado, que en este caso es de la hipotenusa, 10.88. Entonces el valor de C es 10.88. Ya lo vamos a anotar en nuestra figura. 10.88. 10.88 centímetros. Y de esta manera nuestro triángulo ya está resuelto porque ya conozco los 3 ángulos y sus 3 lados, es decir, los 6 elementos. Y con esto finaliza el ejercicio.